Amén y amén. Bueno, hemos llegado al capítulo 2 de San Lucas. Y Lucas quiere llevar un mensaje que sea creíble a Teófilo. No sé si Teófilo lo iba a repartir entre mucha gente, pero vemos la investigación que hace Lucas, el doctor, que es bien apegada a la historia. No es como nosotros que solo escuchamos y ahí nos quedamos. No, él investigó. Me imagino que con todos los hermanos que conocieron a Cristo y con todos las personajes que estuvieron ahí, pero él estuvo investigando. Y yo por eso le he puesto este tema: ¿por qué debo de creer en Cristo Jesús? Ese es el tema. ¿Por qué debo de creer en Él? Porque hay personas que no quieren creer en Cristo porque creen que es mentira lo que pasó. Pero la idea que trae Lucas es dar evidencia histórica, personajes, para que nosotros creamos que sí fue real la historia. Entonces Lucas era una persona aplicada, una persona que no quería hablar cualquier cosa, sino que llegara a los oídos de las personas, pero que fuera creíble. Y usó la historia, usó profetas, usó personajes. ¿Y por qué creemos que es verdad? Porque usó personas que están en la historia. Capítulo 2, versículo 1 dice: aconteció en aquellos días que se prolongó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. O sea, hizo un censo. Y es increíble, hermano, cuando vemos la soberanía de Dios. Augusto César no era hijo de Augusto César, era sobrino. Y uno se pone a pensar en historia, porque esto es histórico. Es muy famoso este personaje, Augusto César, el sobrino del que le heredó el trono de emperador. Es increíble ver la soberanía de Dios, cómo son los seres humanos títeres para Dios, que los usa para el bien común de su iglesia o de su pueblo. Porque Augusto era que parece que da el edicto de hacer un censo. No es que era el primer censo en toda la historia. No, habían censos, pero censos locales. Pero este censo que él hace es de que todas las personas que están bajo el dominio de Roma regresen a sus ciudades natales. Augusto lo dicta, pero sin saber que lo estaba cumpliendo en una profecía para que naciera el Cristo en la ciudad que Dios dijo. Entonces me llama la atención que Lucas usa este personaje que ustedes van a googlearlo y aparece cuando dio este edicto. Que fuera todo el mundo a regresarse a sus ciudades para que se empadronaran. Pero él lo hizo como un emperador. Por supuesto, era impío. No era cristiano. Pero él no sabía que Dios lo estaba usando como marionetas para que se cumpliese la palabra de él. Entonces podemos ver que en la soberanía de Dios, Dios usa personas que aún sean malas o que no sean cristianas para el bien común de su pueblo, o que se cumpla su palabra. Entonces este hombre no era ni siquiera hijo del antiguo emperador, sino era sobrino, pero viene y lo adopta. ¿Para qué? Para que diera este edicto, para usarlo. Porque Dios usa a quien quiere y al que quiere. Entonces hace este edicto, y él como emperador, supuestamente él, la mayor autoridad que había en la tierra, dice: vayamos a hacer un censo, pero váyanse a sus propias ciudades. Y aquí entra, ¿de dónde era José? De Belén. De Belén. O sea que él está haciendo algo porque si no hace este edicto, el emperador no se hubiera movido José de Nazaret para Galilea. Entonces no se hubiera cumplido la palabra que Cristo habían profetizado muchos años atrás de él. Entonces ya la gente hubiera muchas dudas. ¿Para qué creer en Cristo si no hay nada escrito de él?
Pero se hizo esto, ¿por qué? Me gustaría que fuéramos a Juan 19. Porque siempre la mayor autoridad de todo el mundo, del universo, se llama el Todopoderoso, es Dios. Y veamos, aquí tiene Poncio Pilato a Cristo. Y mire cómo le dice Poncio Pilato. Vea cómo dice en San Juan, versículo 10, y le dice: entonces le dijo Pilato, a mí no me hablas. ¿No sabes que tengo la autoridad para crucificarte o la autoridad para soltarte? Nótese cómo le dice. O sea, él se creía la mayor autoridad. Dice, yo te puedo soltar o te puedo crucificar. Pero veamos la respuesta de Cristo, para que ustedes entiendan que no hay mayor autoridad que solo el Señor. Y luego dice, respondió Jesús, le dijo, ninguna autoridad tendrás contra mí si no se fuese dada. ¿De a dónde? Entonces, ¿quién le dio la orden a Julio César para que diera el censo? De arriba. Y los seres humanos le creen que son muy sabios, que tienen mucha autoridad y andan presidentes como que con caravanas de seguridad y se creen mucho, pero no saben que ese puesto se los ha dado Dios para que sea el bien común de las personas o para disciplina de algunas personas. Entonces, dale edicto, ¿por qué? Para que se pudiera, en primer lugar, Lucas pone a un emperador, Augusto César. Lo pone porque ¿sabe qué? Está en la historia. Nadie puede decir, no se dio ese censo. Algunos piensan que no lo dictó, pero hay un escrito que se encontró en Egipto que habla de este censo. Que la gente regresara a sus ciudades. Por lo ende, eran multitudes moviéndose para sus ciudades. De Rusia, de Roma y de un país hacia otro, y entonces de ciudades a otra. Pero donde vivía José con María era en Nazaret. Eran 128 kilómetros que estaban retirados para ir a Jerusalén. Pero era una orden que tenía que cumplirse. Me imagino que José no sabía, pero se estaba cumpliendo la profecía del Señor al pie de la letra. Me gustaría que fuéramos a Miqueas, para ir entrando un poco que sí debemos de creer en Cristo o no. Pero puse yo el tema es, ¿por qué debo de creer en Cristo? Pues es verdad las evidencias que hay en la escritura de Él, o no será verdad. Veamos entonces a Miqueas. (5:2). ¿Alguien lo lee en voz alta, por favor, para que no se me vayan a dormir? Porque el aire y Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Dónde iba a salir el Mesías? De Belén. ¿Dónde tenía que nacer? En Belén. Y con el edicto que está dando Augusto César, estaba diciendo, tenés que irte para Belén, José. ¿Por qué? Porque tenía que nacer ¿a dónde? En Belén. Importante, hermano. Entonces hay evidencias que nos enseñan que sí es confiable creer en el Cristo que nació en Belén. Porque hoy día la gente no, es mentira, es un personaje más. Pero la escritura habla de dónde iba a salir el Mesías. Habla que tenía que nacer en Belén. Y también no solo habla que tenía que nacer de una virgen. Mucha coincidencia, ¿no? Para decir que era mentira. Porque si vamos a Isaías 7, vamos a Isaías 7:14. Isaías 7:14. ¿Qué dice Isaías 7:14? ¿Cómo lo?
¿Y quién era? Una virgen. ¿Quién era? La Virgen María, Miriam. Lo dice Isaías, que una virgen concederá y dará a luz un hijo varón. ¿Y tiene que nacer a dónde? En Belén. ¿Descendencia de quién? De David. Ahora la gran pregunta sería, ¿y entonces por qué es que dice, ya lo leímos en el capítulo 1, por qué es que dice que María es familia de Elizabeth? Porque Elizabeth era de la tribu de Leví y Zacarías era de la tribu de Leví. Pero según algunos historiadores dicen que el padre de María era de Judá. Entonces tenía descendencia de la tribu de Leví, descendencia de Moisés, y tenía también descendencia de la tribu de Judá. Entonces, aunque José no era el papá de Jesús, pero María, como era hijo de un hombre que era de Judá, entonces era descendiente de David. Y tenía que nacer en Belén. Porque los judíos no creen esto, porque dice, pero si María era levita y era de Nazaret. ¿Y qué ha salido de Nazaret? Nada, ni profetas. No hay nada en Nazaret. Pero ¿sabe qué significa Nazaret? Retoño, rama. Y hay una profecía de esto. Lo vamos a ir viendo poco a poco. Pero ¿qué dice también Isaías? Isaías 9:6, ¿qué dice? ¿Qué dice Isaías 9:6? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Príncipe de paz. Entonces, iban a ser en Belén. Isaías dice que iban a ser de una virgen. No dice el papá, pero sí una virgen. Y luego dice, porque un niño te es nacido, y se llamará consejero y príncipe de paz. Pero interesante, en la historia dice que Augusto César fue el que hizo la paz en toda la guerra del Medio Oriente. En ese contexto. Entonces todo el mundo conoce la historia de Julio César como un emperador pacífico, porque estaban en guerra, pero solo traía paz de la guerra. Pero Cristo, el que nacía, el que iba a nacer en Belén, iba a traer paz espiritual y paz en nuestros corazones. Entonces no puede ser que alguien diga no existió el Cristo, habiendo tanta evidencia en la Escritura, y luego hay históricamente que sucedió porque habían personajes con nombres, apellidos importantes en la historia que mencionan en la época de Cristo. No hay por qué no creer en el Cristo, en este Rey poderoso, en este que nos da paz en nuestros corazones, que nos trae, que nos aconseja por medio de su palabra. Admirable, consejero, Dios eterno, Dios con nosotros, porque le dijo en el capítulo 7, le pondrá nombre Emmanuel, que Emmanuel significa Dios con nosotros, porque Dios Padre no podía manifestarse en los seres humanos, porque el que mira a Dios muere. Pero se encarnó Cristo siendo Dios y se mostró en nosotros y mostró su gratitud, su amor y su gracia para con toda la humanidad. Y no solo eso, sino que trajo paz a la humanidad. El problema es que la gente no la quiere y la desprecia. Yo no creo, eso es mentira. Cualquiera puede nacer en Belén, sí, cualquiera, pero no con esta característica de Cristo, no teniendo tan larga lista de evidencia que Cristo fue hablado y de una virgen que se llamaba Miriam. No es tanta la coincidencia, pero la gente sigue pensando en esto y dice, no, es mentira, es una historia común y corriente. Y los judíos dicen, no, ese no es el Cristo, estamos esperando al Cristo. ¿Por qué? Porque ellos en la historia de la vida, tanto que leían la Escritura, que se enceguecieron en sus religiones y no pudieron ver en la Escritura que estaba dicho de Cristo. Y se cumplieron los tiempos exactos, pero ellos no lo pudieron palpar porque la religión ciega a las personas. Y eso es peligroso en las religiones. La religión es peligrosísima en un ser humano, porque te encegueces y no ves las cosas de Dios.
sino ve las cosas malas. Volvamos a Lucas entonces, teniendo esa evidencia. Con esto vamos a ir a ver a Lucas. Pero Lucas no se queda ahí, sino menciona también a Quirinio, el encargado de hacer el censo, y dice de qué era. Y dice, y en este primer censo hizo Quirinio, gobernador de qué? De Siria. O sea que Lucas dice, les voy a mostrar con evidencia y con personajes que existían en esa época. ¿Quién fue el encargado? Quirinio. ¿Por mandato de quién? Del emperador Julio César. Vayan a empadronarse a sus ciudades natales. A ciudades natales. Era una orden. Y cuando hay una orden de un gobierno se cumple. Aunque algunos somos necios o somos testarudos con los gobiernos, pero cuando hay una orden de un superior se cumple. Pero lo que no sabían esta gente, que estaban trabajando para el Dios Altísimo, para que se cumpliese la profecía del nacimiento del Rey de Reyes y Señor de Señores, que traía paz a esta tierra. Pero ellos lo hacían con nosotros somos yo y Julio César, y tiene que hacerse. Porque no, José no hubiera salido, porque uno le gusta estar donde uno vive. Pregúnteme a mí, yo me he movido 3 veces. Me moví de Honduras a Estados Unidos, de Estados Unidos me moví a Canadá, me acostumbré a Canadá, me vine a El Salvador, y ahora me acostumbré a El Salvador, yo no me quiero mover. Uno se acostumbra a donde vive, va agarrando las culturas, va agarrando la comida, va agarrando el sazón, se conoce gente, ya no se quiere mover. Pues José tampoco se quería mover, y más cuando estaba cerca el alumbramiento de su primer hijo. Y dice el versículo 3, y iban todas para ser empadronados cada uno a su ciudad. Esto nunca se había pasado, pero ahí iba el plan de Dios trabajando para que la Virgen y José se moviera para Belén, para que se cumpliese el Cristo nació en Belén. Ese es el Dios que tenemos, hermano. El Dios que tiene control de todas las cosas, el Dios que no te miente, el Dios que da evidencia para que puedas descansar y podamos ser unas personas creyentes de Cristo Jesús. Versículo 4 dice, y José subió de Galilea a la ciudad de Galilea, de la ciudad de Nazaret. Y aquí donde les digo, ¿se recuerdan cómo le decían a Jesús? Jesús Nazareno. Pero ¿por qué le llaman Jesús Nazareno si no nació en Nazaret? Por su padre. Porque salieron de esa ciudad, pero no era de Nazaret. Cuando se le acercaba a Jesús Nazareno, ten piedad de mí. Pero Jesús no era de Nazaret. Pero importante, la palabra Nazaret significa retoño. Retoño o rama verde. O sea, en otras palabras, todo estaba seco en Israel, pero iba a salir un retoñito. Que había esperanza en ese árbol de la nación de Israel. Y no solo para la nación de Israel, sino para todo el mundo. Y ellos en burla, los judíos en burla le decían, Jesús Nazareno. Si este es de Nazaret, ¿cómo va a ser el Cristo si es de Nazaret? Pero vamos a Isaías 11, quiero que veamos Isaías 11:1. Veamos, en todo esto que nos está dando Lucas, nos está enseñando que aún con sus malos nombres que le daban los judíos, estaba cumpliéndose una profecía más para Jesús. Y dice, saldrá de una vara de tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces y tendrá todo el espíritu de Yahvé. ¿Quién estaba retoñando? Cristo. ¿De dónde salió? De los lomos de David. Entonces ellos lo hacían como burla. Es el Nazareno. Porque en Nazaret no había nada. No habían profetas. Nada importante en Nazaret. Entonces ya, pero si decimos que es de Nazaret, no, es de Nazaret. No pasa nada. Vamos a Mateo, capítulo 2, versículo 23. Mateo 2, capítulo 23.
Y dice, y vino y habitó en la ciudad que se llamaba Nazaret, para que se cumpliese que fue dicho por los profetas que habría de salir, había de ser llamado nazareno, retoño, vástago, o sea, esperanza. Cuando usted ve un palo y se le está secando y va echando una ramita, y ya voy a tener el retoño, por lo menos no lo voy a perder todo, está saliendo algo. Para que se le llamara nazareno, el retoño, la esperanza de Israel, la esperanza del mundo. Imagínense que todos los palos se secan y empiezan a retoñar y usted se alegra, lo cuida, le echa agua, pero era la salvación para los seres humanos. Pero ellos decían, lo hacían como burla: tú eres nazareno, porque en Nazaret no había nada. Hay pueblos que son olvidados, no tienen nada importante, ni su gente. Este era uno de ellos. Y si usted sabía, si usted no sabía del racismo existido desde antes, siempre es discriminación. Tú eres de Nazaret. Marcos 16:6, vamos a ver. ¿Alguien me lo lee en voz alta? 16:6. Resucitó. Aquel que se burlaban, el nazareno, retoño. Hermano, es que esto fue una bendición. Este alumbramiento fue una bendición para nosotros. El ser humano no tiene esperanza, pero la esperanza está en ese retoño. La esperanza está en Cristo. Y no hay que tener duda en creer en Él y abrazarlo, porque la Biblia habla de evidencia de Él. Porque algunos, cuando todas las malas informaciones que hay ahorita en internet, dudan. Hoy está salido el hermano del presidente hablando en contra de Jesús, que cómo es posible que Jesús murió en una cruz. Es un invento, dice él. Porque son musulmanes, lo ven como un profeta. Pero nosotros no lo vemos como profeta, nosotros lo vemos como aquel que nos dio la vida eterna y que está dispuesto a darle la vida eterna al que quiera. ¿Cierto? Aquel que quiera venir a Cristo lo abraza y le da vida eterna y le dice: ¿sabes qué? Te perdono, te doy paz, te lleno de sabiduría, te doy la paz que nunca reconociste aún con el alcohol, con las drogas. Ven aquí, yo te voy a dar esa paz que necesitas. Aunque otros no creen, no nos importa, pero nosotros hemos creído que ese Cristo nazareno que murió en la cruz del Calvario nos ha dado la vida eterna y le da la vida eterna a quien quiera, porque esto no es de obligación. La persona tiene que desear querer ser salvo. Y si no desea, pues te vas a condenar. Te vas a condenar. Evangelio de Juan, capítulo 18. Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 5. Cuando llegan a arrestarlo, le dicen: buscamos a Jesús Nazareno. Y él dice: yo soy el retoño, yo soy esta ramita que le va a dar esperanza a un mundo podrido. Yo soy este retoño que le va a dar esperanza a todas aquellas personas que no la tienen. Yo soy, llévenme. Porque si Jesús se resistía a morir en la cruz, no hubiera perdón de pecados, hermano. No hubiera perdón de pecados. Pero Jesús dice: yo soy. A mí me buscan, yo estoy dispuesto a ir a la cruz por amor a ustedes. Yo estoy dispuesto, yo, Jesús Nazareno, el retoñito, estoy dispuesto a morir por todos tus pecados. Y allí va en la cruz, hermano, allí obediente. Lo llevan primero a los sacerdotes
Como judío le daban al sacerdote y le preguntaban, ¿tú eres Jesús Nazareno, el Hijo de Dios? Se quedaba callado, ¡pa! La cachetada. ¿Tú eres? ¿No le respondes, malcriado? Y le digo, ¿para qué le respondo? Si le respondo me pega, si no le respondo me pega. Entonces, y ahí va el Jesús pensando en nosotros a cada paso que daba, golpe tras golpe se acordaba de nosotros en la cruz. Iba pensando que iba a morir porque nos quería salvar en esa cruz de Calvario. Cada latigazo miraba nuestro rostro. Cada latigazo miraba lo que éramos nosotros en el pasado. Cada latigazo miraba la dificultad de aquellos niños que morían por gente mala. Cada latigazo él miraba a un pecador más que tenía que salvar y tenía que soportar. Cada escupida él miraba a aquel que necesitaba salir de esa aflicción que tenía sin esperanza. Y allí va Jesús Nazareno a brotar en esa cruz de Calvario, a dispensar vida eterna para el que quiera agarrarla. No es obligación. Tampoco es obligación ni a la fuerza. San Juan 20:19 dice, cuando llegó la noche, aquel mismo día el príncipe de la semana estaba en las puertas. Veamos, estaba en las puertas, dice, cerradas en el lugar donde dispuso estaban reunidos por medio de los judíos. Vino Jesús puesto en medio y les dijo, paz a vosotros, paz, príncipe de paz. Hermano, si tú no tienes paz, es porque tú no buscas a Cristo. Pero Él es príncipe de paz, te regala paz cuando estamos inquietos. Volvamos a Lucas entonces. Dice Lucas, entonces ya vimos que en Nazareno se cumple también la profecía de Isaías 11:1. Entonces tenemos evidencia para creer en Cristo en su totalidad. Y luego dice, de Nazaret de Judea, la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto eran de la casa de la familia. ¿Quién era? José. Ahora veamos qué significa Belén. Casa de pan. ¿Y qué dijo el Señor que era Él? Yo soy el pan de vida. El que tiene hambre, venga a mí y coma. El que tenga hambre de justicia, venga a Cristo. Hay mucha gente sedienta, hay mucha gente ansiosa. Hay gente ansiosa de que se van a los vicios, se van a lo que sea, pero siguen ansiosos porque no pueden calmarse su ansiedad de tener hambre de justicia. El único que te la puede saciar se llama Cristo, porque Él nació en la ciudad que se llama Casa de Pan, y ahora dice, yo soy el pan de vida. Es que, hermano, hasta los lugares van enseñándonos que Cristo era el Mesías prometido, en el que iba a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. El problema es que los judíos no vieron esto porque querían un Mesías que los salvara físicamente. Y hay gente que viene a las iglesias que quiere que los salven físicamente de su problema económico, su problema matrimonial, pero no quieren salvarse. Y como Dios no actúa de esa manera, sino actúa primero sanando tu alma y luego sana lo demás que hay que hacer, entonces la gente no quiere venir a Cristo. Porque cree que cuando vengas a Cristo, Cristo te dará montones de billetes. O cuando vengas a Cristo piensa que vas a terminar todos tus problemas, pero es una falsedad. Cristo vino a salvar nuestro interior, nuestra alma, para que no se fuera un lugar de condenación. Señor, si me reconcilio con mi esposa, yo te voy a servir. Es mentira. No lo vas a hacer. Tienes que venir a Cristo para que Él te sacie la ansiedad que tienes. Y por esa ansiedad que tienes, piensa que haciendo dinero o haciendo las demás cosas vas a sentirte satisfecho, pero no se quita la ansiedad con eso. Se quita viniendo a Cristo, y Cristo te va a saciar tu espíritu y te va a dar vida eterna y te va a llevar a tu manera. Pero hay mucha gente encadenada en vicios, en drogas, esclavizada en sus trabajos, esclavizadas en el sexo,
Porque no dejan que Cristo sacie las necesidades que tienen. No dejamos que Cristo llegue a nuestra vida y diga, déjame trabajar en ti, Aníbal, no te pongas en mí, yo quiero trabajar en ti, pero no lo hacemos. Y agarramos por estos rumbos. En Juan 6:35 Jesús les dice, yo soy el pan de vida. Y él exclamó, dice, yo soy el pan de vida. Vengan, coman de mí. Pero ¿qué dijeron los fariseos? Este está loco. Y siguieron esclavos ellos y murieron sus pecados. ¿Por qué? Porque no quisieron creer en lo que Cristo les estaba diciendo. Así les dice Cristo, yo soy el pan de vida. Nací en una casa que es de pan, ahora yo dispenso pan para ustedes. Les voy a quitar el hambre. Esa justicia que buscan en el alcohol, ya no la busquen, vengan a mí. En la religión, como los indianos se azotan. Y hay unos que se pegan en el pecho, ¿no los ha visto usted? ¡Pah! ¡Pah! Más duro. El que tiene el pecho más rojo es el que ganó. Y el que se siente más cerca de estar de sus pecados. Pero aunque te hagas pedacitos por pedazos y no tienes a Cristo, no te vas a satisfacer. Aunque te empieces a cortar. Y ahí salieron los hemos. Jóvenes que se cortan las venas porque están ansiosos de justicia, de amor, no tienen paz en sus corazones. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en que a mí cree no tendrá sed jamás. El que a mí viene y come de mi pan no tendrá sed. No vas a ocupar el alcohol, no vas a ocupar droga, no vas a ocupar dinero para ser feliz, sino solo sabiendo que vas a ir al cielo por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, y vas a dejar que Él actúe en tu vida. No vas a ocupar inyectarte droga. No vas a ocupar sexo para sentirte bien. Porque Cristo es el pan de vida. Y dice, el que viene a mí nunca tendrá hambre. ¿Y sabe por qué los creyentes andamos hambrientos muchas veces? Porque nos separamos de la comunión del Señor. Y andamos con sed y con hambre. Porque nos vamos al desierto y dejamos la espalda al Señor. Y muchas veces andamos ansiosos por eso. Pero nosotros ya fuimos saciados. Ya probamos el pan de vida. Ya tuvimos paz en nuestros corazones porque Cristo la hizo. Y luego en el 50 también dijo él, en el 48, en el mismo capítulo, yo soy el pan de vida. En el 50 dice, y este pan que descendió del cielo es para que el que coma no muera. Yo soy el pan que descendió del cielo, dice Cristo, y el que coma de él no morirá eternamente, porque la palabra morir significa separado de Dios por la eternidad. ¿Solo por qué? Por no creer en ese Cristo que murió en la cruz. Entonces hay evidencia de este Cristo que murió en la cruz de Calvario, que es totalmente fiable para poner nuestra confianza, porque Él nos va a saciar del hambre que tenemos, Él nos va a saciar de nuestra vida espiritual. Pero tenemos que disponernos a confiar en Él y creer totalmente que ese Cristo es el Cristo que esperaba, que la Biblia, que los profetas pronunciaban. Él es. No hay otro más. No esperen más, hermanos, porque no hay nadie más. Los judíos, cuando estén esperando al Cristo, ¿a ver qué les va a llegar? Les va a llegar el anticristo, el diablo en vivo, todo color. ¿Por qué? Porque su religión los encegueció y siguen ciegos. Y en Estados Unidos estaban enojados con ellos, porque ellos oraban por los judíos para que tuvieran paz y estuvieran bien, y mandaron una chinita de Estados Unidos cristiana a hacerles preguntas y les escupían, la golpeaban, porque están enceguecidos en sus religiones, porque no creen que Cristo es el Hijo de Dios. Y vamos a ver por qué. Volvamos a Lucas capítulo 2 versículo 4, dice, y el 5, pero para ser empadronado con María, su mujer, desposada. Y este es el punto que los judíos no creen. Porque desposada en nuestro lenguaje es comprometida. Y no podía ser que José estaba comprometida con María y María panzona.
Y era ilógico para ellos. Y quizás nosotros también hubiéramos dicho, María tuvo algo ahí, una canita al aire, se aventó. Y porque imagina que le diga a la esposa, estoy embarazada, obviamente. Pero yo no te he tocado, hija. ¿Cuándo? Yo no te he tocado. Supuestamente tú eres virgen. Entonces dicen, Jesús es hijo de fornicación. Así dicen ellos los judíos. Pero no miraron o se olvidan del Dios poderoso que tienen. Ahora en la ciencia, y aún viendo la ciencia, que le sacan esperma a un hombre y le ponen de parte de la mujer los óvulos y se le inyectan a otra mujer y nacen los hijos parecidos a uno. Ahora lo entendemos. Eso es lo que Dios hizo. Sacó su óvulo, su esperma, y se la puso el óvulo dentro de María y se dio a luz sin tener relaciones sexuales. Ahora lo entendemos porque hoy se hace con la gente estéril. ¿Quieres un hijo? Entonces tienes suficiente plata, pone el esperma del hombre, los óvulos de la mujer y salen los hijos y prestas un vientre. Entonces María lo que fue, presta de vientre, alquiler de vientres. Y en Estados Unidos hay mujeres que alquilan su vientre todos los años. Y entonces María fue un alquiler de vientre. Eso es lo que no entendían ellos. Ellos estaban enceguecidos en su religión y creían en un Dios todopoderoso, así como nosotros, que venimos a la iglesia, pero no creemos en el Dios vivo. Y no creemos en el poder de Dios. Entonces dirán, ¿cómo es posible si estaba esposada, no casada, es esposada? ¿Cómo decir que es hijo de José? Si no es hijo de José, entonces es hijo de la fornicación y de adulterio. Entonces no podían creer en Jesús, porque no entendían y no razonaban que el Dios Todopoderoso tiene el control de hacer lo que Él quiere en esta tierra. Y visitó a María y le puso su esperma y nació Jesús por el Espíritu Santo. Pero ellos no entendieron eso. Entonces por eso que aún hasta este tiempo los judíos no creen en Jesús, pero no ven las evidencias. En Isaías 53 habla también y narra de la muerte de Cristo, exactamente como le iba a pasar, así le sucedió a Cristo. Y ellos pasan por vista esto, y así nos pasa a nosotros. Hermano, fíjate que este padre, ore al Señor, el Señor es poderoso. No, hermano, que yo quiero que usted ore por mí. ¿Y acaso Dios ocupa intercedores? Ve tú, vaya usted y ore personalmente. Este es el detalle entonces. Entonces ven por qué los judíos no creen en Cristo. Porque creen que este es una fornicación, un adulterio. Pero porque no ven la magnitud de información, de evidencia que hay en el Antiguo Testamento, que nos hace confiar que Cristo es totalmente confiable para darnos la salvación. Versículo 7. Y aquí hay otro tema más importante. Y dio a luz, ¿qué dice? Dio su hijo, dio a luz, ¿a qué dice? ¿Y qué significa primogénito? El primero. Y si dice primogénito, ¿tuvo más o no? Tuvo más. Porque dice, tuvo el primero. Si hubiera dicho ahí la escritura, y tuvo su único hijo. Pero tuvo su primogénito. O sea que María ahí para allá, José la disfrutó pues. Y pegó más hipote. Bueno, aquí diríamos en El Salvador, su primer hijo. El sacaleche, ¿cómo le llaman aquí? No sé cómo le dicen allá. Su primer hijo, el que fue el primero que rompió el vientre de la madre. Jesús, pero ahí vinieron más. Y se empeñan unas religiones a pelear por esto. Que no vamos a perder tiempo en esto nosotros. Porque nosotros sabemos que María solo fue una que prestó el vientre para que naciera nuestro Salvador. Punto. No hay más que, no tiene nada de místico, ni nada de poder, porque ella no hizo nada, ella solo recibió y la orden de Dios, y Dios le puso su semilla, y la semilla dio luz, y pues, se acabó. Lo único que sé que hay que aceptar de María, que fue una mujer obediente y era una mujer muy piadosa. No reclamó ni dijo, Señor, pero yo me voy a casar, mira, y cómo pues.
no, mejor no acepto lo que me estás dando. No, ella dijo, sí señor, está bien. Como las esposas de hoy día, bien obedientes. Hágame comida, y cuando las vos, pues. Imagina a María que viniera aquí a Chapeltique en Semana Santa, les diera duro a todos los católicos con un cincho, que la llevan encima ahí. Porque ella nunca se dio gloria. Mire cómo dijo, y dio a luz su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Importante, hay muchos que predican que dicen que no le quisieron alquilar. No, hermano, fue porque esta orden que dio el emperador hizo mover mucha gente y se llenaron los hoteles, se llenaron todos. Pues voy a poner el ejemplo ahorita. Imagine que venga gente que hubiera turístico aquí en Chapeltique, no hubiera lugares. Más si hubiera un carnaval, como cuando viene el carnaval de San Miguel, se llena ahí todos los lugares, no hay lugar para dormir. Y usted va a buscar un hotel, busca otro y otro, y no encuentra. Aquí eran mesones. Como mucha gente se movió a esta ciudad, de todas las partes donde estaba, no había lugar para ellos, llegaron tarde. Pero el Señor, sea como sea, nació. Humildemente, pero nació. Y mire, y allí no menciona que estaba alguien con María. No sé si en los otros evangelios, pero no menciona. Le tocó parir sola. Solo José y María. Eso es lo que uno piensa. Interesante. Me imagino que cuando estaba José ahí, dije, pucha, este hipótesis es mío. Y luego venimos a un pesebre, a un comedero. Y luego, solos aquí, no hay partera. Imagínese qué trauma más feo. Poniendo el pensamiento de él. Puta, no es hijo mío. Estamos aquí solos. Pero nunca Dios los dejó solos. Eso piensa la gente. Eso pensamos nosotros, que Dios nos deja solos. Porque el hijo lo dice que estaba en un pesebre y lo puso en un comedero. Gran cuna tenía el Rey de Reyes, va. ¿Se imagina? Gran cuna, y nosotros a los hipotes le compramos de la mejor madera, hermano, de la mejor madera compremos. Hágame una cuna para mis niños, porque es el primero, que sea la mejor madera. Y el Señor en un pesebre, el Rey de Reyes. ¡Qué humildad! Para aquellos que piensan querer tener dinero para ser aceptados por la sociedad. Mucha gente sí piensa, voy a hacer dinero para andar con los grandes. No, si el Señor Jesús era el más millonario de todo el mundo, el dueño de todo, y en un pesebre nació. Y sin partera. No, yo la quiero tener ahí en la señora de los billetes, en la señora de la paz. Ahí quiero ir yo, para que me atiendan, porque lo público, uff. María en un pesebre. Un pesebre. Sin partera, sin suero. Me imagino que esos trapitos que le pusieron, de ahí mismo el traje de ella, lo rompió. Vaya, envolvamos a Cristo ahí. Volvámoslo. Pero no sabía la gente qué estaba pasando ahí. Nunca el Señor nos deja solos, hermano. Y le voy a decir por qué. Sigamos leyendo. Habían pastores en la misma región que velaban guardando la vigilia de la noche sobre su rebaño. Y aquí que le presentó un ángel. ¿Qué había alrededor de Jesús? Ángeles. Me imagino que José es triste ahí, pocha, mira, si poten es mío. Me dieron esta carga, vengo desde allá de Nazaret caminando 128 kilómetros en un burro, caminando, ayudando a esta señora panzona. Y luego, no hay nadie aquí, pero mire, el Señor tenía ángeles alrededor de su hijo, de José y de María. No estaban solos. Igual que el creyente nunca está solo. El Señor está alrededor de nosotros. Podemos estar tirados en un hospital solos ahí, pero el Señor está con nosotros. Y aquí que se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor se rodeó el resplandor de quien, que tuvieron gran temor de los pastores. Algunos creen que estos pastores eran pastores del templo, pero no lo voy a decir yo que dice la Escritura, porque no lo dice. Los historiadores piensan, Josefo pensaba, que eran los que pastoreaban las ovejas del templo. Esa es la historia, pero no lo dice la Escritura, lo dice que eran pastores. Nos vamos a quedar que eran pastores común y corriente, que andaban cuidando su rebaño de cabra y de ovejas.
Hasta ahí lo vamos a quedar. Pero la historia sí lo dice. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí que doy nuevas. Gran gozo será para todo este pueblo. ¿Para quién era? Para Israel, no para los gentiles. Gran gozo para este pueblo. O sea, ¿eran israelitas los que estaban ahí? Sí. Entonces hay un gran gozo. Les damos buenas nuevas. ¿Y qué son buenas nuevas? Buenas noticias. Y para nosotros, ¿cuáles son las buenas nuevas? Que Cristo murió en la cruz del Calvario, que fue sepultado y resucitó al tercer día. Ese es el Evangelio, buenas nuevas. O sea, en otras palabras, ¿qué están haciendo los ángeles? Predicando el Evangelio. Que Cristo ya ha nacido, que el Mesías ya estaba ahí. Y que por lo cual iba a haber una gran alegría. Pero no lo hubo. Y dice, y mire cómo dice: gran gozo para el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor. ¿Qué estaban haciendo ahí en el pesebre? Un Salvador, uno que iba a venir a salvar las vidas podridas de los seres humanos, uno que iba a dar vida eterna a todos aquellos seres humanos que están ansiosos, sedientos en esta vida. Un Salvador eterno estaba naciendo en ese pesebre, humildemente, pero lo que estaba ahí era poderoso, era victorioso, era algo hermoso para el ser humano. Entonces los ángeles estaban alrededor de María y estaban solos. Y algunos dicen: no, María no le dolió parir. Esa es otra historia que han inventado, hermano. No lo dice la Escritura, solo que parió ya. ¿Y cómo dice la Escritura que iban a parir las mujeres? Con dolor. Capítulo 3, versículo 15 de Génesis. Con dolor. Van a ser, y esto será, dice, y eso serviría de señal. Hallarás al niño envuelto en pañales. Le especificó el ángel: envueltos en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente aparecieron con el ángel una multitud de huéspedes celestiales que alababan a Dios, diciendo: gloria a Dios al Altísimo, en la tierra paz, buena voluntad para los hombres. Ahora que no solo apareció un ángel, no había multitudes viendo el alumbramiento del Mesías. Y luego dice: ¿sabe qué? Ahora démosle gloria a Dios, porque aquí se termina la enemistad del hombre para con Dios, y empieza una amistad con este niño que está aquí en la cruz que va a morir en la cruz del Calvario. Ahora ya no pueden ser más enemigos de Dios, porque el que nació en este pesebre viene a dar paz a los seres humanos para con Dios. Porque aquí lo dice, mire, para los hombres. O sea que el ofendido era Dios, pero Dios arregla las cosas y ya nace el Cristo para que haya paz entre nosotros y Dios. ¿Y cómo se hace? Creyendo en Cristo Jesús, y tendrás paz para con Él. Romanos 5.1, ¿qué dice, hermano? Búsquenlo. Romanos 5.1, ¿qué dice? Yo digo que están dormidos ustedes. Y yo tratando aquí con todo a ver si los despierto, pero yo veo que nada, mano. ¿Qué dice Romanos 5.1? Se me durmieron. Para con Dios tenemos paz. ¿Quién traía la paz? El niño que estaba ahí nacido, que era el Cristo. Y una multitud, hermano, los ángeles más alegres que los hombres, diciendo: a la gloria a Dios, al Altísimo, bendito, santo, santo eres. Y ahí estaban alabando. Y al ratito ven un ángel y ven multitud de los pastores que estaban alabando al Cristo. Pero qué amor tan grande tiene Dios para esta humanidad, que no lo necesita. Es que Dios no necesita a estos seres humanos, no los necesita. Pero mire el amor que tiene Dios para con nosotros, hermano. No los ocupa. Que eran millones y millones de ángeles adorándolo, no ocupa una alabanza suya. Pero alégrese que lo tomó en cuenta a usted y a mí. Porque ahí dice que eran multitudes. Imagínese Cristo cómo era alabado en el cielo y ahora alabado aquí en la tierra. Aquí lo dice. Pero ¿por qué se alegraban?
¿Era beneficio para ellos? No. ¿Era beneficio para los ángeles o para el Señor? No. Mire para quién beneficio. Versículo 14. Gloria a Dios al Altísimo y en la tierra paz, buena voluntad. ¿Para quién? A nosotros. Pero que los ángeles estaban celebrando, alegres, porque se acabó la enemistad entre Dios y los hombres. Cristo Jesús es el camino. Cristo Jesús es el camino, la vida para tener paz para con Dios. Y nadie puede ir al cielo, hermano, nadie. Escucha esto, nadie, absolutamente nadie puede ir al cielo si no va a Cristo primero. No importa qué religión seas, pero si no tienes al Mesías, a Yeshua, a Cristo, no puede ir al cielo. Lo siento, no puede ir, porque la Escritura habla de Él y se cumple su palabra para que Él nos lleve al Padre. Él es el camino, Él es el puente que usó Dios para hacer amistad entre Dios y los hombres. Y si no estoy en este puente que es Cristo Jesús, entonces yo sigo siendo enemigo de Dios. Punto. Es que gente de tal religión la más grande del mundo, no me importa. ¿Tenés a Yesa? No. Ah, pues no tenés nada. ¿Tenés a Yeshua? No. Pues no tenés nada. No tienen a nada. No, Señor, pero es que... Y nosotros vimos apagados, ¿va? Pero estos ángeles estaban alabando, porque usted y yo íbamos a tener esa paz. Sigamos leyendo. Versículo 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron unos con otros: pasemos todavía, mire, pasemos. Oiga, es que nosotros somos duros, hermano. Pasemos. Pues pasemos a Belén. Veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. O sea, creían que eran los ángeles del Señor, pero dice, pasemos, vamos a ver si es verdad. Hermano, no sé si estos no eran muy letrados en la Torá, o pasaban por alto estos versículos, pero yo hubiera sido salido corriendo, hermano, el mismo momento para Belén. Pero ellos no, pasemos con tranquilidad. Y vinieron pues apresuradamente y hallaron a María, a José y al niño acostados en el pesebre, y vieron y dijeron conocer lo que les había dicho acerca del niño. Lo vieron en el pesebre envuelto en trapito, lo que le dijo el ángel. Ah, pues es verdad, dijo. Aquí está el Señor. Ahora empieza. Ahora viene cuando usted no conoce al Señor, no sabes cómo alabarle, pero ya después de que lo conoce, de nosotros deben de brotar alabanzas para Él. 18. Y todo lo que oyeron se maravillaron de que aquellos pastores decían. Pero María, mire María, todas estas cosas las detenía aquí, mire, en su corazón, calladita. Qué mujer más humilde. Tenía razón, hermano, de haberla usado el Señor. No hablaba, callada, sencilla, igual que nuestras esposas. Cabalito, qué mujer más. Agarren escuelas, hermana. Agarren escuelas de María, que era callada, hombre. Qué mujer, miren. Llegaron los pastores, no dijo nada, no intervino en la plática. Ella solo lo tenía aquí en su corazón, lo que Dios le había hecho. Pero veamos qué pasó con los pastores. Cuando alguien viene a Cristo Jesús, algo tiene que pasar en nuestro ser. No me puedo explicar que alguien sea tan insensible con el Señor una vez que venga Él. Y volvieron los pastores glorificando y alabando ¿a quién? Como era verdad lo que han visto, al Mesías, al Cristo, al Redentor de la gloria. Y venían alabando. Ahora te pregunto, hermano, ¿por qué nosotros no alabamos a Dios? Ya lo conocimos, ya lo tenemos en nuestra vida. ¿Por qué eres tan triste? ¿Por qué eres tan apagado? Si tenemos un montón de evidencia aquí, que el Cristo que es de la gloria es el que nos ha dado la vida eterna. Él es, no hay otro. Y los pastores vinieron por todas las cosas que habían oído y visto cómo les había dicho Dios.
el ángel. Entonces, hermano, no hay por qué estar triste. Ya conocimos a Cristo. Nosotros no lo vimos en pañales, tampoco lo vimos en ese pesebre, pero lo vimos morir en la cruz del Calvario por nosotros. La vimos que moría en la cruz por nosotros en la cruz de Calvario, y ahora lo tenemos dentro de nosotros. ¿Por qué estar triste? Ahora empecemos a alabar a Dios con todo lo que hagamos, porque ha nacido el Mesías. En diciembre lo celebramos, no sé qué fecha será, hermano, no me importa. Lo que sé que nació en Judea, en Belén, y que la evidencia nos muestra que Él sí nació ahí. ¿Qué aprendemos entonces hasta aquí, hermano? Aprendemos que no importa cuán importante sea un hombre en la tierra, si Dios quiere usarlo, lo va a usar. Así como usó a este emperador Augusto César para que pudiera dar un edicto de hacer un censo y volver a sus ciudades. Con esto estaba haciendo que José regresara para que se cumpliese la profecía de Isaías, de Miqueas 5:2, para que naciera en Belén. Número 2, ¿qué aprendemos? Que la Escritura está lleno de evidencia del nacimiento y de los acontecimientos que pasaron en Cristo Jesús. No hay por qué no estar seguro en ese Cristo que hemos confiado. Número 3, aprendemos que Dios nunca nos deja solo. No se sienta solo, hermano. Nunca nos deja solo el Señor. Número 4, siempre tiene gente que le adore. Siempre tiene ángeles alrededor de nosotros. Número 5, debes de tener paz en tu corazón. Debemos de tener paz en nuestro interior, porque el Señor ya a eso vino, a perdonarnos esa enemistad que teníamos con Dios. Número 6, ya no hay ninguna enemistad entre usted y Dios. Pero los que hemos creído, para los que no han creído, necesitan confiar en Cristo. Número 7, las mujeres necesitan ser como Marías, humildes y calladas, y solo servirle al Señor cuando debe de ser. Y número 8, después que tenemos un encuentro con Cristo, deben de brotar alabanza y gloria para el Señor en nuestra. No debemos de ser tan insensibles, porque muchos de nosotros somos insensibles. Pero cuando andaban en el mundo, cuando le ponían a gente, hasta gritaban en aquellas cantinas. Y empezaban a gritar y vamos, y haciendo bulla en las barras. Y ahora que vienes a Cristo, que tienes vida eterna garantizada en Él, te has vuelto una persona apagada. ¿Por qué? Sé como los pastores que vieron que todo era realidad, empezaron a alabar y a exaltar a Cristo, a Dios por todo lo que ha hecho. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor.